Gracias, Ana, también por la canción. Sobre el texto de hoy, tengo una predicación que la tenemos en el canal, que es más exegética, ¿no? Más académica, quizás. Hoy lo vamos a afrontar de otra manera, el texto. Conoceréis ese dicho que dice: la ignorancia es... ¿No lo conocéis? Atrevida, ¿no? Y se suele usar mucho, o por lo menos actualmente, cuando alguien tiene una idea muy básica o muy pobre de algo, o incluso equivocada, y es capaz de criticar al que realmente sabe de un asunto. O peor aún, atacar desde la ignorancia, pero con la arrogancia de creer que se sabe mucho, ¿no? Y ser capaz de hacerle la guerra al que verdaderamente sabe. En círculos cristianos, yo lo he visto desde la adolescencia. Pero con el tiempo esto como que se ha potenciado más a través de las redes sociales. Se ha alimentado entre cristianos la actitud farisaica de atacar, juzgar y acusar a otros hermanos creyentes con palabras muy despectivas y deshumanizadoras. Y lo peor de todo, desde la ignorancia, muchas veces, ¿no? Atacando al que verdaderamente sabe. Otras veces es al revés, ¿no? Es el que sabe atacando al que no sabe, pero desde lo que sería falta de amor. El domingo pasado hablábamos de nacer del Espíritu, nacer de nuevo o nacer de lo alto. Hablábamos de comenzar, ¿no? La metáfora es como de hacernos de nuevo como bebés para iniciar un camino guiados con el Espíritu de Dios. Pero claro, los frutos verdaderos del Espíritu, ese Espíritu en el que hemos nacido de nuevo y del cual nosotros, cada uno de nosotros, somos templo, los frutos que da son, piénsalo, son el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Piénsalo en el contexto de esas controversias y disputas, y la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Por el contrario, entre los frutos de la carne se incluyen las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas. Vivimos cada vez más en tensiones, polarizaciones. No cedáis a esas tensiones de cualquier forma. Lo digo porque una iglesia de nuestro talante va a tener tanto la oposición del mundo, y me refiero como sistema, ¿verdad?, en general, y a veces en personas que no han conocido al Señor, personas no creyentes, pero también, por desgracia, la oposición fiera de muchos cristianos. Lo primero que vamos a ver hoy es que a Jesús, los especialistas en la fe, los especialistas en las Escrituras, los fariseos, le llamaban Belcebú, le acusaban de ser un diablo, o ser el diablo. Y decían que sus actos de liberación, que precisamente eran signos de que el reino estaba ya irrumpiendo en su persona, que esos actos lo hacía por el mismo Belcebú. Esa es la acusación. Ellos eran expertos hasta cierto punto, porque aquí eran ignorantes.
ignorantes sobre Jesús, sobre el reino de Dios y sobre lo que le veían hacer. Y lo que tenéis que saber, como dice Mateo 10:25, es que si al jefe de la casa, o sea, a Jesús, lo llaman Belcebú, ¿qué dirán de los de su familia? A ti te va a tocar 3/4 de lo mismo. Y qué triste, y qué duro, y qué feo cuando son personas de fe las que atacan y acusan. Nos va a tocar recibir oposición como la recibió Jesús. Aunque el desafío que tenemos es afrontar esa oposición de una forma distinta a lo que esperan de nosotros cuando nos sacan de nuestras casillas y nos ponen de los nervios. Esperan que saquemos las uñas, ¿no? Que saquemos las garras y los dientes. Pero no actuemos así. Yo muchas veces he actuado así. Como dice Romanos 12:17, no devolvamos mal por mal. Y Primera de Pedro 3:9, lo mismo. Y añade ni insulto por insulto. La vida da muchas vueltas. Gente que teníamos en contra se sientan también hoy en nuestras bancas o en las bancas de iglesias de congregaciones de nuestra iglesia. O confraternizan simplemente con nosotros. Y de hecho cada vez hay más gente y antes nos ponían a parir. Seguir a Jesús comprometidamente y recibir palos por ello, yo creo que es signo de que vamos en buena dirección. Son muchos textos en los que vemos a Jesús recibiendo una oposición crudísima. Una oposición que finalmente ya sabemos, le conduce a la cruz. Nuestro referente, Jesús, dice en el pasaje de las bienaventuranzas: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo conocemos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Esto está en Mateo 5, versículos 10 al 12. Evidentemente, una cosa es persecución. Nosotros no podemos decir que estemos en persecución, que hay muchos cristianos que les gusta hacerse la víctima y en plan sensacionalista. Persecución están viviendo hermanos nuestros en otros países. Y horrible persecución. Pero rechazo, insultos, de eso sí que nos salpica de vez en cuando. Lo curioso quizá es que en su nombre se pueden hacer muchas cosas en sintonía con el proyecto del reinado de Dios, haciendo actos liberadores acorde a su evangelio. Claro. Pero también, por desgracia, se comete hasta acoso contra otros cristianos y haciéndolo en el nombre de Jesús. Y ahí tenemos una blasfemia. Eso es blasfemia. Mientras que muchos cristianos hacen el esfuerzo de entenderse, de respetarse, de caminar juntos desde distintas tradiciones denominacionales, pequeñas diferencias, otros, por el contrario, levantan la espada y generan más enemistades, más pleitos, más celos, más iras y más contiendas. Es decir, más frutos de la carne. En el fondo del asunto, que quienes actúan así son personas que en realidad necesitan que Jesús les libere de esos Belcebús que les poseen y les incapacita para darse cuenta de la realidad nueva que acontece ante sus ojos. Qué triste hacerse llamar cristiano y ser ciego ante lo que el Espíritu está haciendo hoy en día. Muchas veces, y esto es muy normal, la consolidación de los grupos sociales, y también hay que incluir los grupos religiosos, en sentido de pertenencia, yo pertenezco a tal grupo, se hace subrayando la idea de que hay un nosotros y un ellos, ¿no? Nosotros, los buenos, los salvos, los asistidos por la gracia.
Y ellos, los malos, los no redimidos, los zombies. Y eso nos hace creernos en el derecho de mirar a otros de forma despectiva, como si fueran inferiores, como se dice muchas veces, son solo criaturas de Dios, ¿no? No son hijos, son autómatas que van por ahí, son zombies. Eso no es entender la gracia, eso tampoco es vivir la gracia. Pero creo que el Evangelio, que nos lleva a experimentar que todo es gracia inmerecida, nos quita el derecho de creernos superiores a los demás. Y nos lleva a ver la vida de otra forma, sabiendo que todo es un regalo de Dios, que nada tiene que ver, que no nos ganamos el cielo, que todo es por gracia, que no es por nuestros méritos. Y que no podemos... Es que parece una tontería que lo tenga que decir. Pero no podemos justificarnos ante Dios haciendo el trabajo sucio, haciéndole a Él el trabajo sucio para tenerle contento. Primero, porque Dios no tiene trabajo sucio. Y segundo, porque no somos sus sicarios. Tenemos que eliminar cualquier rastro de fariseísmo en nuestra propia vida. Es una cosa que tenemos que mirarnos en nosotros mismos. Porque siempre hay algo de eso en nosotros. Una muchacha que estaba en prácticas en el hospital donde a veces trabajo, me decía, bueno, yo no sé si creo o no creo en Dios, yo creo que sí. Pero viendo cómo se pelean los cristianos, una muchacha joven que frecuenta mucho internet, viendo cómo se pelean entre los cristianos entre ellos en las redes sociales, cada vez que hay una noticia de un tema religioso o algo de eso, yo prefiero no saber nada del mundillo de las iglesias y de la fe. Les repele. A ver, no son los cristianos, los que demuestran que son discípulos de Jesús porque se tienen amor los unos a los otros. Esto se enseña hasta al niño más chiquitillo en la escuela dominical. Y luego nos llevamos a parir entre nosotros. Y en vez de hacer que el mundo crea, ¿verdad?, que nos amamos entre nosotros, producimos rechazo. Algo debe andar mal cuando el testimonio que los cristianos dan a favor de la ortodoxia está tan sucio. Pero así están las cosas. No os extrañéis de que personas supuestamente entendidas en la Biblia, personas que guían a otros en los caminos de Dios, cuando están ante los signos auténticos del Evangelio o ante la manifestación misma del Espíritu actuando en el mundo o en la iglesia, luego digan, eso es cosa del demonio, eso no es de Dios. ¿Te puedes creer que pase eso? Pero Jesús lo dijo claro, ¿cómo va a ser del demonio? Y Santiago 1,17 dice, todo lo bueno viene de Dios. Y aquí Jesús dice, ¿cómo Belcebú va a echar fuera a Belcebú? Eso sería como un reino dividido contra sí mismo. ¿Qué sentido tiene que yo, por Belcebú, destruya la obra de Belcebú? Solo le faltó decir, ¿estamos tontos o qué? E indirectamente Jesús les está diciendo, vuestra incredulidad, vuestra negativa a ver que las liberaciones que están ocurriendo son del Espíritu de Dios, hace que estéis cayendo en una blasfemia contra el Espíritu. En paráfrasis mía, dice, tú puedes meterte conmigo si quieres. Bueno, ¿no? Soy hombre como vosotros. Su encarnación era real, ¿no? Entonces, podéis rechazarme si queréis. Pero ante la evidencia de la obra de Dios a través de su Espíritu, y tenerlo, y verlo ante vuestras propias narices, de modo que ya no podéis negarlo, porque se ha hecho para vosotros tan evidente, y aún así negarlo y decir que esto es de Belcebú.
Perdonad que os diga, pero esto o te lo replanteas o no tendrá perdón jamás. Paráfrasis mía del texto. Y en tiempos de Jesús ya había dramaturgos de estos, magos ambulantes y cosas así que hacían sus milagros. Igual que hoy en día en muchas iglesias se hacen simulaciones, simulacros, imitaciones del mover del Espíritu, y es lícito dudar de esas cosas, incluso rechazarlas. Tener discernimiento es precisamente un don del Espíritu Santo. No pasa nada por dudar o rechazar algunas cosas que a lo mejor te parecen incongruentes relacionadas con el Espíritu Santo. Milagros que no te cuadran, cosas así. Es lícito que dudes y que rechaces. Pero el pecado contra el Espíritu Santo consiste en no reconocer lo que tu interior o tu corazón, ya por el propio Espíritu, te está haciendo entender, te está haciendo ver que efectivamente lo que tienes delante de ti es una obra de Dios, es Dios actuando, es el Espíritu de Dios. Es negar lo que ya sabes que es auténtico y encima decir que eso viene, pues, como en el ejemplo de aquí, ¿no? De Belcebú. Y eso puede pasar por muchos motivos. Por conservar el prestigio de la posición en la que estés, por amar más otras cosas, puede ser el dinero, ¿verdad? Tenemos el pasaje del joven rico, puede ser tu posición, el respeto en tu entorno religioso, familiar, tu gente en general, por no complicarte la vida. Vete a saber, puede darse la situación. Hay, no sé, distintos motivos. Básicamente es tener a otro Señor en tu vida en vez de al Señor de verdad. Y sabemos que no se puede tener a dos señores. Muchas personas se sienten interpeladas a seguir a Jesús. Se topan con Él en sus vidas. Y Jesús les desafía y les llama como hace con nosotros. Sígueme. Sin embargo, por llevarse bien con la familia y no querer líos, deciden no caminar con Jesús. Digo esto porque algunos de vosotros ya habéis vivido eso en vuestras carnes propias, ¿no? Aquello de porque he venido a poner conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, los enemigos de cada cual serán los de su propia casa. Y aquí añado que no solamente algunos de los veteranos han vivido esta realidad, sino que creyentes jóvenes, recién en los caminos del Señor, siguen teniendo este conflicto. Me refiero que algunos que son miembros de la Iglesia también. Pero fijaos en el texto de hoy, en el que hemos leído. Jesús se encuentra en la situación, como dice el versículo 21, de que sus familiares piensan que se ha vuelto loco, que está fuera de sí. Hoy en día sigue siendo muy, muy difícil tener a la familia en tu contra por seguir a Cristo. Eso está viviendo, ¿no? Pero en aquel tiempo la sociedad era lo que en sociología se dice una sociedad de orientación cultural colectivista. Ese es el nombre. Donde las familias tienen que mantener el honor del grupo y el prestigio social de la familia. Pero no de tu familia de papá, mamá y los hermanos, sino de tus tíos, tus primos, tu abuela y tu primo que te pilla todavía más lejos. Eso está todo conectado. Y todo tenéis que guardar entre todos el honor. La familia de Jesús viene en su búsqueda porque consideran, como digo, según el versículo 21, que está fuera de sí. Y vienen para prenderle, para llevárselo forzadamente. Luego en el versículo 31 vemos que la familia le llama para que salga de la casa en la que están. Se lo quieren llevar. Para ellos, que un miembro de la familia fuese por libre, como Jesús, desafiando a las autoridades religiosas, llevando la propuesta de un estilo de vida itinerante, sin tener dónde recostar la cabeza,
haciendo una, entre comillas, vamos a decirlo así, una familia paralela, que no son la familia real, sino que son otras personas que han decidido seguirle y que van con él. Y que se relacionan con personas impuras, con leprosos, con prostitutas, con samaritanos. ¡Qué vergüenza y qué deshonor! Jesús está fuera de sí, se ha vuelto loco, ¿qué le pasa? Vamos a llevárnoslo. Pero nosotros podemos decir, ¡wow! ¡Qué liberación! ¡Qué aceptación más grande en esta nueva familia que Jesús empieza con gente imperfecta, con los que no están a la altura del honor social, en la que me han invitado a participar a mí? Eso lo puedes decir tú. ¡Wow! El Señor conoce todo lo feo, todas las imperfecciones de mi vida y de la tuya. Sabe que ni tú ni yo damos la talla. Sabe que yo soy pecador. Y me ha invitado y te ha invitado a su familia. Me da igual ser un repudiado y estar con los repudiados. Me da igual que eso sea un deshonor para, en este caso, de la familia, o ser un deshonor para las iglesias evangélicas de gente guapa y perfecta. A lo mejor es un deshonor. Para mí, y seguro que para ti también, es una liberación ser invitado por Jesús a su familia de imperfectos, los que han comprendido la voluntad de Dios. Eso decía el texto, terminaba la coletilla del texto. Porque lo débil de este mundo ha escogido Dios. Así que, hermanas y hermanos, demos gracias al Señor que nos acepta, nos redime, nos abraza, nos venda las heridas y nos convierte en hijas e hijos aceptados del Dios del universo. Y ahora también, en nuestro tiempo de reflexión, reflexiona sobre tu comportamiento, sobre si ayudas a construir o a destruir, si buscas bronca por las redes sociales o quieres mostrar el carácter de Cristo en ti. Qué tremendo que Jesús también nos llame, imperfectos, ¿verdad? Como somos, que nos llame a ti y a mí a participar en su mesa. Él dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Os dejo reflexionar.